El día de hoy queremos continuar con la serie que empezamos la semana anterior, hablando precisamente de este plan divino original. El Génesis contiene principios para el hombre y para la mujer, principios de Dios para la pareja, para el matrimonio. El Génesis tiene una base donde nosotros podemos sentar nuestro conocimiento sobre Dios, sobre el pecado, sobre el hogar, sobre los hijos, los sacrificios, el trabajo, los negocios, la adoración, el trato con los semejantes. Tiene una riqueza muy profunda el libro de Génesis. Miren ustedes ese señor que se encuentra allí. Ese señor se llama Herbert Spencer. Herbert Spencer es un inglés, nació en el año de 1820. Él fue naturalista, es decir, quería a través de la naturaleza explicar todo lo que pasaba en el mundo. Filósofo, psicólogo, antropólogo y sociólogo también inglés. Él puso lo que es la base de la termodinámica. La base de la termodinámica se fundamenta en 5 cosas importantes. Sus 5 postulados, sus 5 fundamentos de la ciencia son los siguientes: el tiempo, la acción, la fuerza, el espacio y la materia. Es decir, este señor dice que todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros vemos desde un punto de vista racional, tiene una directa relación con el tiempo, tiene una directa relación con la acción, con la fuerza, con el espacio y la materia. Y de aquí termina de salir la base científica que tiene que ver con la evolución de las especies para poder decir que Dios no existe. Esos 5 postulados este señor propone. Y miren ustedes, yo quiero nada más comparar la teoría del señor Herbert Spencer, comparar los 5 fundamentos de la ciencia con el primer versículo que encontramos en la Biblia. El primer versículo que encontramos en la Biblia dice lo siguiente: en el principio, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio. ¿Y qué es el principio? Tiempo. Después creó. ¿Y qué es creó? Después dice creó Dios. ¿Y qué es Dios? Lo que él denomina la fuerza creadora. Los cielos, ¿qué son los cielos? El espacio. Y finalmente, y la tierra es, en otras palabras, lo único que hizo el señor Herbert Spencer es concluir con todos sus estudios y con toda la filosofía que le quiso poner y todo el análisis, terminó de reescribir nada más Génesis 1:1. En el principio es tiempo, creó acción, Dios la fuerza que le llama, los cielos es el espacio y la tierra es la materia. Miren, si nosotros somos capaces de creer Génesis 1:1, somos capaces de creer toda la Biblia y todo el plan de Dios. Por eso hemos empezado por allí. Porque si usted puede creer que Dios creó los cielos y la tierra, todo lo demás obedece a un plan que se va transparentando mientras usted va conociendo la palabra de Dios. Y ustedes habían visto la semana anterior cómo inició Génesis 1:1 en su relato. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es lo que dice Génesis 1, capítulo 1, versículo 2. Y las palabras claves aquí que debíamos un poquito recalcar y que Fernando lo compartió muy bien con ustedes, tiene que ver con ordenar, ¿verdad? Eso la semana anterior ustedes ya lo vieron, ordenar. ¿Qué es lo que tenemos que ordenar? Ordenar nuestra casa, ordenar nuestras vidas, ordenar nuestras familias, ordenar la iglesia, ordenar nuestros tiempos, ordenar nuestro trabajo. Dios es un Dios de orden, Él habita en el orden. Cuando Él miró que la tierra estaba desordenada, ¿qué es lo que hizo? Empezó a poner orden. Y por ahí es donde vamos a empezar el día de hoy. Y hay un detalle importante que no podemos dejar pasar en el versículo 2, que dice: y el Espíritu de Dios. La palabra original de Espíritu de Dios en hebreo es Ruja. Y Ruja significa el Espíritu Santo. Es la misma palabra que después, años más tarde, se llega a ocupar en el día de Pentecostés. Ruja, el Espíritu de Dios. Se movía, dice, ¿no?, sobre la faz de las aguas. Otras versiones dicen soplaba sobre la faz de las aguas. Recuerden ustedes que la Biblia no fue escrita en castellano, no fue escrita en español. Entonces, los idiomas, al no ser matemáticamente iguales, siempre se buscan palabras parecidas. Y muchas de las veces hay palabras que en otros idiomas no tienen un significado literal al castellano.
Por lo tanto, varias versiones de la Biblia nos hacen ver que el Espíritu de Dios, este Ruja original, se movía, soplaba, se transportaba. Hay otras versiones que dicen danzaba. ¿Por qué es importante esto? Les voy a decir un poquito más adelante. El día de hoy vamos a ver el siguiente versículo, los siguientes versículos. El título de este mensaje, si usted lo está notando, se llama Sea la luz. Lo encontramos en Génesis. Y como siempre analizamos, ¿quién escribió esto? ¿De dónde sale? La persona que escribe precisamente el libro de Génesis es Moisés, el líder hebreo que tuvo el encargo de parte de Dios de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a adorar a Dios en el desierto. Relata los orígenes del pueblo judío para dos cosas. En primer lugar, para que el pueblo judío pueda tener memoria e identidad histórica. Los pueblos necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Los pueblos necesitamos tener una memoria histórica de lo que hemos sido, para que de esa manera nosotros podamos construir un presente y un futuro mejor. Por eso Moisés relata los inicios para el pueblo judío y finalmente para un testimonio para las siguientes generaciones. Cuando nosotros le hablamos de las maravillas que Dios ha hecho a las siguientes generaciones, entonces las siguientes generaciones tienen una noción de Dios, tienen un conocimiento de Dios, tienen una esperanza en Dios y por ende tienen fe. Ahora, algo interesante que nosotros no podemos dejar pasar es comprender un poco el entorno. ¿Cuándo fue que Moisés recibe esta palabra de Dios, esta revelación de Dios? ¿En medio de qué situación? En primer lugar, este escrito fue hecho hace más o menos 4,000 años atrás. Génesis significa principio. Y le debo decir que estudiosos bíblicos consideran que Moisés recibe esta orden divina de escribir este libro en medio del desierto, en medio de una crisis, en medio de un momento donde él trataba de llegar a cumplir con un sueño, con un propósito de Dios y tenía un pueblo rebelde que hacía lo que quería. En medio de esa situación, Dios le da una revelación a Moisés y le explica cómo tiene que escribirlas, cómo tiene que decirlas, cómo tiene que comunicarlas a las siguientes generaciones. Los momentos de crisis son momentos duros, difíciles. ¿A cuántos nos gusta estar en una crisis? Levanten la mano. A nadie, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En medio de su crisis, Dios le puede hablar. En medio de su dolor, Dios le puede hablar, así como lo hizo con Moisés. Es el mismo Dios del que estamos hablando. En medio de su desierto, en medio de su frustración, Dios le puede hablar. Dios le puede usar. Pero para eso usted necesita disposición, porque si usted se cierra simplemente Dios no pierde, Dios pasa nomás. Si usted está dispuesto en medio de su dolor y en medio de su momento triste, Dios le puede hablar, Dios le puede utilizar. Fue una revelación en medio de la tristeza, en medio del despojo. Acuérdense ustedes que la gente israelita le decía a Moisés: ¿para qué nos sacaste acá? Si allá en Egipto, cierto que éramos esclavos y vivíamos haciendo a Dios, pero por lo menos teníamos algo que comer. ¿Se acuerdan ustedes de eso? En medio del despojo, en medio de la presión que tenía de parte del pueblo, de su propia raza, de su propia gente, en medio de su frustración, en este contexto de crisis, Dios le habló. Es necesario que podamos entender estos principios originales del plan de Dios para poder comprender los otros 65 libros que tiene la Biblia. Si nosotros no entendemos el Génesis, no vamos a comprender cómo es que Dios se mueve de una manera original, en su plan original. Y ahora que nosotros estamos compartiendo con ustedes este tiempo, hemos buscado y hemos tratado de iniciar con el Génesis para comprender eso. Porque si no entendemos el plan original de Dios, no vamos a entender lo que viene después. Si no entendemos por qué el hombre pecó, por qué el hombre cayó, no vamos a entender por qué vino Jesús. Y mucho menos vamos a entender el encargo que nosotros tenemos de compartir la palabra de Dios. Así que vamos a empezar justamente por allí, por el Génesis. Vamos entonces, sin más preámbulos, al texto bíblico del día de hoy. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, dice Génesis 1:3. Y vio Dios que la luz era, les escucho, era buena. Exacto, era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Cuántos hemos leído este texto? ¿Verdad? Todos lo hemos leído tarde o temprano.
Y muchos de nosotros no hemos comprendido mucho qué quiere decir este texto y por qué Dios nos relata, por qué Moisés nos cuenta esta palabra de Dios, de que se hizo la luz y que la luz era buena. Y casi siempre tenemos un conflicto de ¿cómo que hizo la luz y después de 4 días hace el sol? Porque en nuestra mente limitada, la única fuente de luz que tenemos es el sol. Pero en los planes de Dios, en la visión de Dios, Él mismo irradia luz. No necesita del sol. En nuestra visión, en lo que nosotros conocemos, el sol es la única fuente. Les doy un ejemplo. Alguna vez quería comprar un carro de una marca. Y cuando empecé a buscar ese carro y empecé a mirar en la calle cuántos carros habían, me empecé a dar cuenta la cantidad de autos que existían de esa marca. No me había dado cuenta de eso porque no había sentido esa necesidad. Miren, nosotros, mientras no sintamos y no miramos esa visión con la que Dios ve las cosas, todo lo vamos a terminar de ver naturalmente. Y vamos a vivir de una manera natural. Vamos, como decía mamá, no vamos a respirar porque el aire es gratis. Pero cuando nosotros nos ponemos en el plan original de Dios, vamos a mirar la vida con otros ojos. Y a eso les invito esta mañana. La palabra del Señor en esta cita comienza de la siguiente manera. Dice, y dijo Dios, ¿verdad? Repita conmigo, y dijo Dios. Y dijo Dios. Otra vez. Y dijo Dios. La palabra de Dios es suficiente. Su sola palabra es suficiente para que exista una acción. Cuando yo le digo a usted, ¿qué le parece si me ayuda limpiando la iglesia y movamos esto de aquí, pintemos de un... Usted me va a decir, necesito algunas cosas. ¿Qué vamos a necesitar? Pintura, unos baldes, agua, ¿qué más? Escoba, broche. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer una acción física para que algo aparezca. En el caso de Dios no. Su sola palabra es creadora. Su sola palabra hace que la cosa se mueva, funcione, aparezca. Él es Dios. Él no es como nosotros. Mire, su sola palabra es suficiente. Volvamos otra vez a Herbert Spencer, a este caballero que hasta le premiaron por parafrasear Génesis 1:1. Miren, hablemos del tiempo. Dios le dio la facultad, y usted si quiere anotar, anoten en Josué 10, usted va a poder mirar. Dios le dio la facultad a Josué para que el tiempo se pare. Se paró el sol. La sola palabra de Dios detiene el tiempo. La acción de Dios, la sola palabra de Él crea las cosas, el espacio. Dios gobierna sobre las tempestades, todo lo que vemos en el cielo, Dios lo gobierna. Jesús, ¿qué hizo en medio de una tempestad? Se puso delante de la barca y se acabó todo. Le ordenó y simplemente le obedeció el espacio. Y si hablamos de materia, usted puede mirar en Ezequiel 37, anótelo para que en su casa lo pueda revisar. Ezequiel 37, había un valle de huesos secos y la sola palabra de Dios hizo que se levante. La sola palabra. Miren, el tiempo, la acción, el espacio, la materia obedecen la voz de Dios. Dios ha demarcado hasta dónde es el día y hasta ahí llega. Hasta dónde es la noche y hasta ahí llega. Hasta dónde es el agua y hasta ahí llega. La sola palabra de Dios termina de ser la fuerza creadora que transforma las realidades. Y yo esta mañana te quiero preguntar una cosa. ¿Dios te ha dicho algo de una manera particular a ti? ¿Alguna vez Dios te ha dicho algo? A través de su palabra, a través de una persona, a través quizás de un sentimiento profundo. Dios nos ha dejado aquí adentro una conciencia. Dios te ha dicho algo. Se ha hecho efectivo. Está pendiente. ¿Por qué las promesas de Dios no se activan, no se hacen efectivas en nuestra vida? Como la primera vez que estaba con ustedes, ¿se acuerdan que le pedimos a Alex la llave de su carro? ¿Sí? Y andaba con la llave del carro puesto en el bolsillo y llorándole a Dios que no tenía cómo transportarme. Cuando la llave que representa la fe es lo que enciende precisamente un vehículo para que me pueda transportar. ¿Saben por qué no se activan, no se efectivizan las promesas de Dios en nuestras vidas? Porque la duda las bloquea. Cuando hay duda, las promesas no se hacen efectivas. Alguna vez yo oraba por una persona
y le decía, tú vas a ser una persona, un varón de Dios, tú vas a ser una persona que anuncia las verdades de Dios, y oraba por él. Y cuando terminé de orar, su esposa me dijo, pastor, usted no sabe lo que es este hombre, pues. Usted no tiene idea. Yo vivo con él, yo sé cómo es él. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? El camino del hombre justo es como la luz de la aurora, puede ser muy oscuro aquí, pero va en aumento a medida que Dios va entrando a su vida y él va obedeciendo hasta que el día es perfecto y todo queda a la luz. Si tú no eres capaz de creer que tu esposo, tu esposa, tus hijos pueden llegar al conocimiento de Cristo, Dios no va a perder. Si Él te dio una promesa de que tú y tu casa servirán al Señor y tú la dudas, no le culpes a Dios de que Él no hace nada por ti. La duda bloquea las promesas de Dios. En tus manos está el poder recibir de Dios una promesa efectiva a través de la fe o vivir llorando porque vives en duda. La palabra de Dios es creadora y dijo Dios. Después dice, sea la luz y fue la luz. En otras palabras, ¿qué hizo el tiempo? ¿Qué hizo la acción? ¿Qué hizo el espacio? ¿Qué hizo la materia ante la orden de Dios? Accionó. ¿Qué más hizo? Otra palabra. Dijo, sea la luz y... Como cuando yo le digo a mi hijo, Luis Esteban, pásame eso. Y fue Luis Esteban y me pasó eso. ¿Qué se llama? Exacto, repítalo. Obedecer. El tiempo, la acción, el espacio, la materia obedecieron la voz de Dios. Y al obedecer la voz de Dios, su plan se empezó a cumplir. La luz trae vida, la luz trae paz, la luz fortalece. Yo recuerdo mi abuelito tenía una propiedad en el campo y había un sector donde era una gran extensión de terreno. O sea, no sé si será quizás 1 hectárea. Para nosotros aquí en Quito 1 hectárea es muchísimo. En el campo 1 hectárea es una parcelita, dicen, un terrenito. Y mi abuelito no podía sembrar en esa hectárea. ¿Por qué? Porque su vecino tenía unos árboles enormes que hacían sombra. Y todo lo que sembraba en ese lugar no crecía. ¿Por qué? Porque no le daba la luz. La luz trae vida. Y cuando tú permites que en tu vida la luz de Dios entre, vas a poder experimentar aquí adentro paz. Vas a poder experimentar aquí adentro perdón, porque te vas a dar cuenta lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Si tú no permites que la luz de Dios entre a tu vida y sigues simplemente con tu duda y con tu razonamiento, lo único que vas a conseguir es que nada crezca en tu corazón, que no se evidencie ningún fruto en tu vida. Porque al final la duda termina de ser como esos arbolitos que bloquean todo el terreno donde la palabra de Dios está siendo sembrada. Si tú dejas que la duda te gane, no le culpes a Dios que no responde. Miren lo que dice el Salmo 119, 105. Les voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando nosotros caminamos de la mano de la palabra de Dios, podemos entender por dónde tenemos que ir y qué debemos hacer. ¿Te has encontrado alguna vez en tu vida en un momento donde no sabes qué hacer, donde no sabes qué decir, donde no sabes para dónde coger? Yo sé decir ese punto donde uno es un militar, no es un hombre de un ejército, es un soldado que está con uniforme prestado y sin fusil. O sea, aparte de no poder defenderse, tiene que entregar limpio el uniforme. Y te sientes indefenso y no sabes qué hacer y no sabes para dónde coger. Pues necesita entrar la luz de Cristo, la palabra de Dios, para que transforme tu vida y transforme tu realidad. Pero en ti está si le crees o no. La palabra de Dios necesita ese mover para que se haga efectivo. Y ese mover se llama Ruja.
En principio les había dicho que la palabra hebrea para nombrar al Espíritu Santo era Ruja, ¿verdad? Y para que usted pueda entender la palabra de Dios, eso es lo que necesita. Necesita la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Han escuchado ustedes a personas que dicen, yo leo la Biblia pero no entiendo? ¿O les ha pasado a ustedes? No entiendo. Y no, a ver, eso es lo natural. No quiere decir que usted no tenga la capacidad de entender la palabra de Dios. Lo único que quiere decir es que usted necesita ese ruja, o sea, necesita ese Espíritu de Dios que se mueva en su vida para que usted pueda comprender las verdades de Dios. Cuando usted bloquea y no permite que el Espíritu de Dios se mueva en su corazón y empiece a ordenar las cosas y empiece a cambiar lo que está mal, simplemente el Espíritu Santo, que es un caballero, no va a hacer nada con usted. Hay gente que más se preocupa de cómo yo proyecto mi imagen, cómo yo proyecto mi forma de ser a los demás, antes que en un servicio alabar a Dios. Y se pone a pensar, ¿cómo voy a aplaudir? ¿Cómo yo voy a moverme un poquito? ¿Cómo voy a alzar? Yo las manos, no, pues. No se preocupe, Dios no pierde. Lo único que está haciendo es no permitir que el Espíritu Santo de Dios se mueva en su vida. No hay ningún problema. Si usted no quiere, acuérdese que la duda bloquea simplemente las promesas de Dios. La duda no deja que se efectivicen las promesas en su vida. Y si usted se pone en esa actitud, es problema suyo. La lucha del hombre con Dios se resume en esto. La Biblia se resume en esto. Dios poniendo un plan para el hombre y el hombre pensando que tiene un mejor plan. En eso se resume todo. Usted decide si usted abraza el plan original de Dios o si abraza su plan. Y dice la palabra que el hombre cree que es perfecto en todos sus caminos. Pero al final lo sabemos todos. Siga montado en su plan, no hay ningún problema. Después, para recoger los pedazos, seguramente dirá, miren, ahí está su razón, ahí está la manera como yo quise llevar mi vida. Y cuando toque juntar los pedazos, aquí estaremos nosotros, para orar por usted, para abrazarle, para decirle que en Dios puede haber restauración. Ahora, la palabra dice que el sabio ve el peligro y se hace a un lado. Si usted ya ve que va a terminar estrellado, no se estrelle, pues. Mejor póngase del lado del plan original de Dios, póngase acá y empiece a obedecer. Es increíble cómo Dios bendice cuando uno empieza a obedecer. Cuando uno deja de luchar con el plan de Dios y empieza a obedecer, es increíble las bendiciones que usted va a tener. Mucha gente lucha con un montón de cosas. Una de las principales cosas con las que lucha la gente en las iglesias es con el diezmo. Y normalmente, el que más lucha con el diezmo es el que menos diezma. ¿Sabe por qué? Porque no puede experimentar la bendición que es diezmar. Entonces, pasa pensando, no, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo, no hay problema, siga nomás. Va a seguir viviendo usted alcanzado, va a seguir viviendo en frustración, va a seguir viviendo saboreando ese pan amargo, ese pan de dolores. No hay problema, siga. Nadie aquí, al menos aquí, nadie le va a obligar a que usted diezme. Si usted se pone del otro lado, va a experimentar la bendición. Yo no sé cómo Dios, pero Dios lo hace. Hay personas que con sueldo básico y con 3 y 4 niños, ellos diezman y Dios multiplica sus ingresos. No sé cómo lo hace. ¿Cuántos de nosotros tenemos un microondas en casa? ¿Alguien me puede explicar científicamente qué hace el microondas para calentar la comida? Científicamente. ¿Alguna mamita me puede explicar cómo calienta la comida en el microondas? ¿Qué hacen? Abren la puertita, meten el plato. ¿Cuántos minutos ponen? 1, 2, no depende, dice acá la señora. Sí, depende. 1, 2, ok. Ponen iniciar o ponen start, los que tienen en inglés. Y al 1 o 2 minutos, ¿qué sale del horno? Lo mismo me pasa a mí. Yo no le puedo explicar qué pasa con el diezmo. O quizás lo puedo hacer con más tiempo, le podría explicar en detalle. ¿Por qué Dios hace eso? Lo que sé es que funciona. Lo que sé es que cuando yo diezmo, Dios bendice mis ingresos.
Pero ya está en usted. Usted verá si sigue luchando con Dios y con su duda en la cabeza o si se alinea con el plan de Dios. Ya es cuestión suya. Después no diga que no sabía, que no había entendido, que nadie le había dicho. La palabra necesita la guía del Espíritu Santo, necesita ese mover para poder entender. Miren lo que dijo Jesús en Juan 16:13, les leo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa se hace efectiva 50 días después de la Pascua en Pentecostés y aparece otra vez ese Rujá, ese Espíritu de Dios que se mueve entre los apóstoles, que se mueve y levanta a un Pedro que era una persona muy impulsiva, termina siendo usado por Dios. Imagínense ustedes cómo sería, perdón la expresión, cómo sería el relajo de ese mover del Espíritu Santo de Dios en medio de la gente que estaba reunida alabando a Dios, que los vecinos pensaban que adentro estaban un montón de borrachos. ¿Se imaginan cómo sería el relajo allá adentro? Y se levanta Pedro y dice: a ver, no es que hemos bebido. Lo que pasa es que se ha hecho efectiva una promesa de Dios, y empieza a predicar. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve y usted le deja que se mueva en su vida, la persona que parece torpe y reflexiva, la persona que parece que tiene una falta de fe, la persona que parece que procede mal, ese hombre que me decía la esposa: usted no sabe quién es ese señor, usted no sabe, yo vivo con él. Cuando el Espíritu de Dios se mueve y usted le permite, esa persona se transforma en un siervo de Dios. No piense que la crisis, el momento que usted está viviendo hoy va a ser para siempre. Porque si usted lo pone en manos de Dios y deja de luchar con Dios, entonces Él lo transforma para su gloria en su debido momento. Deje de luchar con Dios. Deje de luchar con sus razones. Deje de ponerle muchos argumentos a Dios. Porque ¿sabe qué? Dios no pierde. La luz de Cristo trae cambios profundos a la vida del ser humano. La luz de Cristo alumbra nuestras vidas y puede traer precisamente a nuestro ser una nueva manera de vivir. Miren lo que dice después del texto bíblico. Dice: y vio Dios que la luz era buena. Les vuelvo a preguntar, ¿qué era? Buena. Era buena. Miren ustedes, todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Hoy estamos frente a una corriente filosófica, una ideología que le llaman la ideología de género, en donde el hombre y la mujer no tienen una sexualidad definida, sino pueden hacer lo que quieran. Puedes hoy vestirte de mujer, actuar como mujer, mañana actuar como hombre, después como una mitad de los dos. Y no solamente eso, sino que hay una ideología que va más allá, en donde te puedes casar con un gato, con un celular, con un carro. No sé si ustedes han visto ese tipo de cosas que están saliendo. Yo no voy a juzgar a nadie. Lo que sí voy a decir es que la palabra de Dios dice que hizo varón y hembra. Y lo que sí voy a decir es que lo que Dios hizo es bueno. Si nosotros cruzamos a un sapo con una tortuga, ¿qué nos sale? Un sapo medio lento. Si cruzamos a una gallina con un perro, ¿qué nos sale? No va a salir, o sea, no, un ser vivo no va a salir. Si cruzamos a un mono con una jirafa, ¿va a salir algún ser vivo? ¿Va a fecundar algún óvulo el mono y vamos a tener una jirafa así media loca? No, ¿verdad? No sale. El único cruce que hasta aquí podemos ver que sale, hecho por el hombre, es el cruce entre un caballo y una burra. ¿Qué sale? Una mula. Les pregunto algo. ¿La mula puede aparearse y dar a luz mulitos? ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios hace es bueno y lo que Dios hace se multiplica. Lo que el hombre hace puede terminar de hacer la oveja como hicieron, ¿no? La oveja clonada. ¿Se pudo reproducir? Mire, usted puede adaptar el plan de Dios a lo que usted quiera. Usted puede hacer lo que usted guste. Lo que sí le voy a decir es que si usted no está alineado al plan de Dios, usted no va a ser fructífero.
no se va a multiplicar. Y pueden haber personas tan pobres, tan pobres, tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es una cuenta de banco bien llena. Tan pobres que no tienen familia, tan pobres que no tienen esposa, tan pobres que no tienen honra en su casa, tan pobres que no tienen paz en su corazón, tan pobres que pueden tener una cama que cueste unos cuantos miles de dólares, que pueden reposar su cabeza sobre sábanas de seda, pero no pueden cerrar los ojos. No pueden dormir. Siga luchando con Dios. Siga luchando con Dios y ¿sabe qué? No va a poder ser fructífero. Porque lo que Dios hace es bueno. Y al darse cuenta Dios que lo que hace es bueno, acto seguido, ¿qué es lo que hace? Separa. Separa la luz de las tinieblas. Mire, esto para nosotros termina de ser un encargo. Un encargo para poder apartar lo bueno. ¿Usted cree que en el nombre de, no sé, en el nombre de la unidad, de la hermandad, en el nombre de ser, no sé, amorosos con el prójimo, podríamos nosotros, como hogar, me refiero a mi esposa y yo, meter a mi hijo o a mi hija a que prediquen a un montón de muchachos que están drogados en una casa abandonada? Porque Dios les va a proteger, porque el Señor les va a llevar, porque están haciendo bien las cosas, porque pensamos que Dios está con ellos. ¿Ustedes creen que estaría eso bien? Si yo observo que mi hijo está teniendo unas amistades que no son las correctas, si veo que mi esposa está quizás llevándose con alguien que no le está haciendo bien, ¿creen que está mal si yo voy y separo? Dios mismo se dio cuenta que la luz era buena y la separó. Nosotros tenemos que tener la determinación y la valentía de poder separar lo bueno de lo malo y no permitir que las dos cosas se junten. Nosotros, la pareja bendecida. Nosotros, en el caso de las mujeres solas o de los hombres solos, debemos tener la determinación y la valentía para poder nombrar las cosas como son y separar lo bueno de lo malo. Hoy nos dicen que todo es relativo. Hoy nos dicen que depende con el ojo que tú le mires, depende con el lente que le mires. No sé si ustedes saben, y perdón los niños que están aquí, los jovencitos que están aquí, pero deben ustedes saber esto ya, deben entender estas cosas. Hoy la sociedad dice lo siguiente, verás, le dice el esposo a la esposa, verás, yo sé que vos los viernes supuestamente sales con tus amigas, pero no sales con tus amigas. Yo sé que te vas con un hombre. Y yo te digo que me voy donde mi mamá y la verdad no es que yo me voy donde mi mamá, yo me voy con otra mujer. En vez de estar viviendo así, sincerémonos. ¿Qué te parece si mejor les traemos a la casa? Y pasamos los cuatro un buen rato. Y somos, como dicen, felices los cuatro. Eso está pasando. Y eso le llaman mente abierta. Ese es un plan que no está en el plan original de Dios. Eso no está en el plan original de Dios. En el plan de Dios es el hombre dejando a padre y madre y uniéndose a su mujer y los dos siendo uno. Ese es el plan de Dios. Por eso estamos estudiando Génesis. Y ayer hasta las lágrimas se me iban mirando a una pareja de jovencitos que les conocemos desde pequeños, sobre todo al varón, diciéndole a esta sociedad, yo no voy a vivir en unión libre, yo no voy a vivir probando a ver si nos va bien, yo me voy a casar y se casaron. Y viajamos ayer a Santo Domingo y hacíamos cuenta con mi hijo, más o menos 12 horas fue el tema entre ir y volver y todo. Y en realidad hemos dormido muy poquito, pero estamos muy contentos de haber visto eso. De haber visto a un hombre valiente, decidido, pidiendo la mano de una señora y su abuelito, de esta niña, perdón, y su abuelito entrando con su señora, el señor casi sin poder caminar. Un milagro de Dios que el señor, este mayorcito, pudo levantarse, el abuelito de esta niña, porque su padre es muerto, y le puede entregar y escuchar las palabras del Señor diciéndole, gracias por haberle respetado a mi hijita. A este mundo le hace falta varones decididos a honrar a una mujer. Necesitamos más varones que enseñen a otros varones a hacer eso. Varones. Varón no es el que más mujeres tiene.
varón es el que tiene la valentía de decirle: Señor, voy a cumplir tu plan. Así la sociedad me juzgue, así la sociedad me diga lo que me diga, yo te voy a obedecer. Ese es un varón. Dios vio que era bueno y se paró. Si usted tiene que poner límites en su casa, póngalos. No permita que el enemigo haga lo que quiera con la vida de sus hijos, con la vida de su esposa, con su vida mismo. Ponga límites. Y a veces las mujercitas también tienen que decirnos a nosotros: hey, cuidado, el límite es hasta aquí. Díganlo, háganos saber. A veces un hombre piensa que está haciendo siempre bien y no siempre está haciendo bien. Lo más triste de un hombre es que le hagan ver sus errores. Yo tengo 2 redes sociales. La una, Varones de Integridad, que les he dicho que ustedes pueden entrar al Facebook. Y la otra es mi cuenta personal de Twitter, que es @EstebanCarranco. En la cuenta de @EstebanCarranco en Twitter está mi profesión. Ahí comento de deportes, hablo de cosas de marketing, cuestiones digitales y esas cosas que son las que manejo, las que elaboro de lunes a viernes. Y allí pongo precisamente reflexiones sobre eso. ¿Saben cuántos seguidores tengo en esa cuenta? Tengo 15,000 seguidores. 15,000 personas que leen lo que yo escribo. ¿Cuánto tiempo le destino a esa cuenta? Le destino al día, quizás unos 10 a 15 minutos para algo poner. Mi día comienza levantándome muy tempranito a hacer un devocional para compartirlo. Me demoro más o menos 4 horas entre hacer el devocional escrito, entre grabar el audio y entre subirlo con una imagen al YouTube y después compartirlo con la gente. 4 horas más o menos. ¿Saben cuántos seguidores tengo en Varones de Integridad? 500. ¿Saben por qué es esa diferencia tan abismal? Porque al hombre le gusta que le hablen de fútbol, pero no le gusta que le hablen de sus errores. Al hombre le gusta que le alaben, que le hagan verlo, sí, lo bueno, lo grande, pero no le gusta que le digan en qué está fallando. De los 500 seguidores, casi 400, no, perdón, casi 300 son mujeres. El hombre necesita también límites. Y cuando las cosas se dicen en amor, los hombres podemos entender. Debemos separar la luz de las tinieblas. Debemos apartar la familia, el hogar, las finanzas, y el Espíritu Santo de Dios nos puede dar el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, no tu entendimiento. Las personas que invitan a pasar felices los 4 creen que están haciendo bien según su razón, pero no según el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice otra cosa. Cuando nosotros dejamos que solamente nuestra razón funcione, las promesas de Dios no se hacen efectivas. Ruá, ese Espíritu de Dios que actúa en mi favor, esa es quizás la traducción más cercana o más fiel quizás, Dios actuando en mi favor. Él nos dio encargos puntuales: administrar lo que tenemos, separar la luz de las tinieblas, decir a lo negro es negro y a lo blanco es blanco. Cuando los hombres de Dios callan, las sociedades se degeneran. Necesitamos hablarle a la gente lo que la palabra de Dios dice, el plan original de Dios, porque mientras nosotros callamos, otros nos están ganando muchísimo espacio y pueden terminar con la vida de nuestra familia. Finalmente dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿verdad? Dios le puso un nombre a las cosas y nosotros necesitamos tener la valentía, ese Espíritu Santo de Dios, esa valentía que Él nos puede dar para poder nombrar a las cosas por su nombre. Y lo que está mal y lo que es pecado es pecado. Lo que pasa es que tiene un trastorno mental que le hace ser multiselectivo en las opciones de las mujeres. No, lo que simplemente es un hombre que está viviendo en adulterio, punto. ¿Han escuchado ese tipo de reflexiones? Lo que pasa es que mi hijo es un poco hiperactivo y yo no le puedo decir porque se vaya a traumar. La palabra de Dios dice que unos cuantos azotes no matará al muchacho, pero salvará su vida
del infierno. Nosotros como iglesia no podemos callar. Nosotros como hombres de Dios no podemos dorar la píldora y tratar de hacerles ver que la cosa no es tan así, no sean tan extremistas. No. Miren, Dios llamó a la luz, le llamó día y a las tinieblas noche. Punto. Llamar las cosas como son, por su nombre. Eso requiere también de valentía que proviene del Espíritu Santo de Dios. Y uno no puede ir por la vida tratando de ir acomodando las cosas más. No. Y perdonen quizás los que ya me conocen un poquito más y a veces yo les digo las cosas muy pam, listo. Perdonen, pero es por eso. Porque la luz la llamó Dios día y las tinieblas las llamó noche. Y eso para mí es un modelo, es un plan de nombrar las cosas como son, nada más. Y llamar a la falta de fe, eso, falta de fe. Y a veces vienen, ¿no? Bueno, no porque estamos recién, pero en otros sitios han venido personas y han dicho, pastor, verá, lo que pasa es que yo tengo un problema con la hermanita. ¿Con cuál hermanita? Con la hermanita. Ven un ratito, mija. La hermana se acerca. ¿Para qué le vas a llamar? ¿Qué vas a decir? Dices que tienes un problema. No, pero yo le quiero contar a usted. Es que, a ver, no me puedes contar a mí sin que ella esté presente y le digas a ella. Porque el problema no es conmigo, el problema es con ella. Se acerca a la señora, perdóname, ¿sabes que me está contando que tiene un problema contigo? Y la otra le regresa a ver y dice, ¿conmigo? Me gustaría que le expliques cuál es tu problema. No, lo que pasa es que, verá, bueno, no es tanto como un problema, ¿no? Lo que pasa, valentía. Si usted tiene algo contra alguien, acérquese y converse. A veces guardamos dolor, resentimiento. Después se empieza a tornar hasta en amargura y hasta en odio por no a tiempo decir, mire, esto me molestó. En una iglesia alguna vez había, y voy cerrando ya, en una iglesia alguna vez había una persona que se sentaba allí en la esquina, y esto es real, esto es textual lo que les voy a contar, no es un chiste, aunque se van a reír. En la esquina se sentaba una persona y el director de la alabanza donde nosotros estábamos era un señor que usaba lentes y tenía un tema, ¿no? De ponerse el dedo así, ¿no? Este dedo, el índice, y llevarse a los lentes, fruncir el ceño y subirse. Pero no solamente que hacía esto, sino que giraba así y hacía así. O sea, giraba a un costado donde estaba sentada la señora, giraba, arrugaba así la cara y se subía los lentes y seguía cantando. Esa señora una vez en un ayuno empezó a llorar, pasó adelante y dijo, quiero que pase el hermano del director de alabanza. Y el director de alabanza quedó así, no como yo. Sí, que venga, por favor. Pasó. Quiero que pase para perdonarle porque todos los domingos me hace muecas. Es real lo que les estoy contando, de veras. Y no es que el hombre le hacía muecas, es que el hombre tenía un tic de hacerse así, nada más. Arrugar la cara, subir los lentes, girando a un lado, eso era todo. Y la señora tenía la costumbre de sentarse justo en esa silla. Y lo que le dijo el director de alabanza en esa ocasión, a mí se me quedó metido en la cabeza. Le dijo, hermana, si usted me hubiese dicho el primer día que pasaba, nos hubiésemos ahorrado años de dolor. Llamar a las cosas como son, nada más. ¿Han escuchado ustedes esos maridos que dicen, yo ya no le peleo a ella, ya no le digo nada, todo le digo sí, ya, que haga nomás lo que quiera? ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Ustedes creen que estamos haciendo bien? Y si tenemos que decirle, mi amor, venga un ratito, sabe que está lindo lo que está haciendo, pero debo decirle que no está bien, tenemos que decirlo. Y la esposa tiene que tener la sensibilidad de escuchar y no tomarlo como si fuese una pelea, ¿no? Como la final del mundo a penales, ¿no? A ver quién de los dos termina de llevarse la razón. Sino que debe comprender simplemente que lo que estamos buscando es el bienestar para la pareja. Eso se llama el poder del acuerdo. Cuando una pareja está en acuerdo, como dice mi hijo Luis Esteban, son dinamita. Pero hay que estar en acuerdo. Eso es lo difícil. Un señor alguna vez decía algo que nos parecía chistoso, decía, el poder del acuerdo es decirle todo sí a ella, dice. Y no se trata de eso. Se trata de llegar a encontrar delante de Dios
Lo que es mejor, ¿a través de qué? A través de ese mover del Ruá de Dios, de ese Espíritu Santo de Dios, que nos toque al uno y nos toque al otro, y que los dos llegamos a tener esa sensibilidad de dejar de lado nuestra razón y decirle sí a los planes de Dios. Sea la luz era el título de este mensaje. ¿Y por qué le puse el nombre de sea la luz? Porque es la frase inicial con la que Dios comienza todo. Sea la luz. Yo quiero que en esta mañana sea la luz en tu vida, sea la luz en tu corazón. Porque solamente cuando tú llegues a entender lo que Dios tiene para ti y dejes de luchar con Dios y dejes de lado tu razón y la transformes la duda en obediencia, solamente allí las promesas de Dios se van a hacer efectivas. Que sea la luz en tu vida esta mañana, que Dios haga la luz. Que Dios ponga claridad en tus pensamientos, claridad en tu corazón, que ponga claridad en tus decisiones, para que puedas caminar no conforme a lo que tú crees que está bien, sino que puedas caminar conforme a lo que Dios tiene diseñado para tu vida, para que puedas obedecer a la palabra de Dios y no a tu razón. El corazón del hombre es engañoso y perverso, dice la palabra. Necesitamos dejar que Dios haga la obra y no que nuestra razón haga la obra. Miren lo que dice Isaías 5:20. Esta porción es un canto de advertencia de Dios para Israel a través de los labios de Isaías. Es un canto de lamento. No sé si a ustedes les decía a su mamá esto, pero a mí sí me decía. Por ejemplo, decía: mami, me quiero ir a tal parte. Me quedaba viendo y me decía: ay de vos que te vayas. No sé si ustedes decían eso, ¿no? Ay de vos, pobrecito que... No sé si a ustedes les pasaba eso, ¿no? Pero en mi caso sí me decía: ay de vos que te encuentro en tal parte o que te vea haciendo tal cosa. ¿Qué infundía eso en mí? Miedo, temor, respeto, ¿sí? Más o menos ese es el sentido de este texto. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la luz y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que llegan a engañar al pueblo de Dios. Yo he ido a iglesias donde me han dicho: pastor, solo una cosita le voy a pedir. Claro, dígame. En su prédica no hable nada de los diezmos. No, por Dios, no tocaré el tema de los diezmos. Y yo, ¿por qué no? Lo que pasa es que hasta una división hubo por el tema de los diezmos, y acá se puso por una votación general de la iglesia que nadie va a predicar de los diezmos, que eso le dejamos a cada uno, a la voluntad de cada uno. ¿Qué está haciendo esa persona? Está cambiando lo amargo por lo dulce, porque es amargo que nos golpeen en el bolsillo, pues. Entonces cambiémosle por lo dulce y dejemos nomás cada quien decida como quiera. No, yo te tengo que decir: si tú no diezmas, estás pecando. Así de simple y así de sencillo. Ahora, lo que tú decidas es problema tuyo. Yo no te voy a obligar, pero Dios te va a tomar cuentas. Hay de los que a lo malo le llaman bueno. Pastor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que tuve un desliz nomás y estoy ahorita probando entre ella o entre mi mujer. Y hay pastores que dicen: lo que pasa es que el hermano está confundido. De mi boca lo que vas a escuchar es: estás viviendo en adulterio. Y eso no está bien visto delante de Dios. Eso es un pecado. Y si sigues en eso, lo único que estás llevando a tu vida, a tu casa, es condenación. No existen las mentiritas blancas, ¿no? Es que Dios sabe que si no mentía, pues se hubiese armado tremenda cosa. Dios me dio sabiduría para decirle esto y evitar que esta otra cosa pase. No, estamos cambiando lo malo por lo bueno. ¿Han escuchado ustedes eso que dicen a veces? Dejemos que el niño decida, que el niño vea lo que es mejor para él, para que aprenda a decidir. Hay cosas que el niño puede decidir, pero hay cosas donde papá y mamá tenemos que dar cuentas a Dios por su vida. El niño puede escoger el color de los zapatos que le podemos comprar. Lo que no puede decidir es la manera como papá y mamá debemos relacionarnos.
Lo que no puede decidir es cómo vamos nosotros a castigar o a premiar sus acciones. Lo que no puede decidir o no puede manipular es separar la vida matrimonial de papá y mamá metiéndose en la mitad de la cama todas las noches porque tiene miedo. Hermanos, perdónenme, pero yo no puedo callar estas cosas, porque un día Dios a mí me va a tomar cuenta, y ahora que usted lo sabe, a usted le va a tomar cuenta. Por más razón y por más verbo que le pongamos, la palabra de Dios es clara. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy hay iglesias a la carta, al gusto del cliente. Pero yo le debo decir que en esta iglesia, mientras Dios nos mantenga aquí, vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios, no lo que sus oídos quieren oír. Y si le golpea, perdóneme, recíbalo de parte de Dios. Y si usted no está de acuerdo, le pregunto, ¿cree que a Dios le interesa que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo? En la obediencia hay bendición, dice la palabra. En la obediencia hay bendición. Usted decide. Póngase de pie, por favor. Hasta aquí llegó mi parte. Ahora comienza la tuya. Mi trabajo fue buscar delante de Dios palabra para su pueblo. Ahora comienza tu parte. Si obedeces, tendrás bendición. Si dudas, las promesas no se harán efectivas. Y si desobedeces, cuando llegues delante de la presencia de Dios, no digas que nadie te dijo, no te dijo, que nadie te advirtió. No llames a lo malo bueno ni a lo bueno malo. No cambies lo dulce por lo amargo o lo amargo por dulce. Obedece al Señor y Él te levantará con poder.